Bienvenidos amigos de YouTuber. Y bueno mi gente, hoy tenemos un videazo ya que me lo han pedido mucho aquí en mi canal de YouTuber. Y es la siguiente pregunta: Rafucho, ¿cuánto dinero debo llevar a Brasil? Estoy pronto a irme a Brasil y no sé cuánto dinero llevar. Si es tu caso mi gente, quédate aquí hasta el final porque responderé esa pregunta. Feliz nuevamente por estar aquí en mi canal trayéndoles un nuevo video. Si eres primera vez que llegas aquí a este canal, te invito a que te puedas quedar. Es totalmente gratis. Suscríbete ahí en el botoncito rojo, porque señores, hago contenido de valor, contenido con mucha información. Si eres venezolano o eres de otra nacionalidad y quieres saber cómo es el proceso de llegar aquí a Brasil, quédate aquí en este canal porque tengo muchos videos cargados de mucha información. Y una de las cosas que me hacen mucho aquí en mi canal, una de las preguntas más fuertes diría yo que me han hecho en este tiempo es: Rafucho, ¿con cuánto dinero llego allá a Brasil? ¿Con cuánto dinero me voy con mi familia? Bueno mi gente, sin más preámbulo vamos a responder esta pregunta porque sé que muchos de ustedes la necesitan. Y yo siempre os recomiendo que si usted viene con su familia, señores, con su familia, es bueno que se venga con de $1,000 a $2,000. Vamos a hablar en dólares aquí en este video. ¿Por qué en dólares? Porque es la moneda que muchos conocemos ya y estamos empapados ahí con esta moneda. Así que si tú eres una persona que vas a venir con tu familia, estoy hablando de padre, madre y 2 hijos, por decirlo así, es bueno que se vea con $2,000, señores. Ah, Rafucho, pero ¿cuántos son $2,000 allá en Brasil? $2,000 en Brasil viene siendo aproximadamente como unos 10,000 reales. ¿Y para qué alcanza eso, Rafucho? Bueno, señores, alcanza para usted alquilar, hacer un buen mercado, aunque sea como unos 3 meses, para que usted y su familia puedan movilizarse a hacer la documentación y así puedan conseguir trabajo. Porque lo primero que tienen que hacer al llegar aquí a Brasil, señores, es sacar su documentación. Porque sin su documentación usted no puede hacer nada, no puede trabajar. Y bueno mi gente, si te está gustando este tipo de contenido, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote aquí en el canal, en el botoncito rojo. Dale ahí a la campanita porque se vienen muchos videos más. No puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer nada. Así que está limitado. Por eso que yo siempre les recomiendo, cada vez que lleguen aquí a Brasil, saquen su documentación corriendo. ¿En dónde, Rafucho? En la Policía Federal, hermano. Más nadie hace estos documentos. Así. Bien amigos, me disculpan que estoy haciendo este video en la calle y hay un poco de bulla. En verdad que si se escucha un ruido ahí todo loco, ya saben, es porque estoy en la calle. Lo más importante es lo que les estoy diciendo aquí en este video. Y para continuar el video, señores, si usted es una persona sola, Rafucho, yo me quiero ir solo para allá, para Brasil, ¿con cuánto dinero tú me recomiendas ir? Señores, siempre les digo que se vean con $1,000 a $2,000. Claro que usted con $1,000 usted la puede guerrear, que vendrían siendo como 5,000 reales o 6,000 reales aquí en Brasil. Y con eso usted puede conseguir alquilar un cuarto, por decirlo así, como nosotros lo llamamos allá en español. Una pieza, pues, una pieza sencilla con su cuarto, su baño y su mini cocina. Usted va pagando en torno ahí como unos 700 reales. Y le va a quedar, señores, para usted hacer mercado. Porque una de las cosas que al momento de llegar aquí a Brasil es establecernos, primero buscar un alquiler y hacer un mercado. ¿Para qué? Para ya no preocuparnos por esos meses que tenemos que sacar la documentación y después buscar trabajo. Ahora, muchos de ustedes también me hacen la pregunta: Rafucho, pero es que yo no conozco a nadie. ¿Cómo hago yo, Rafucho? ¿Cómo hago? Ayúdame. ¿Cómo hago yo para poder establecerme allá en Brasil? Bueno, depende de la ciudad. Todas las ciudades son diferentes. Pero si yo soy una persona sola que quiero emigrar a Brasil, señores, tengo que ir con la mentalidad que voy a guerrear y a pasar trabajo los primeros meses. ¿Por qué? Porque no conozco nada, no conozco el real, no conozco la cultura, no sé el idioma y muchas cosas más. Entonces, cuando ustedes si se vienen aquí a Brasil, vénganse con la mentalidad de guerrear. Otra cosa, ¿cómo es más fácil? De yo venirme a Brasil y tener un amigo brasilero o un amigo venezolano que ya tenga tiempo aquí.
Es bueno que usted contacte si tiene un amigo venezolano para que lo pueda guiar. De repente ya tiene más tiempo y conoce personas que aluguen o que alquilen, mejor dicho. El proceso se hace más fácil si usted tiene un conocido amigo venezolano. Lo que yo le recomiendo, que si usted no tiene a nadie, véngase a guerrearla. ¿Cómo guerrearla, Rafucho? Bueno, usted viene, paga un hotel, después que pague el hotel, al otro día sale bien tempranito a caminar a buscar alquiler, señores, a preguntarle a todo el mundo. Así usted no sepa hablar portugués, amigo. Otra cosa que le quiero decir aquí en el video es que usted no necesita hablar portugués perfectamente. Si usted es una persona que se le dificulta hablar el portugués, usted puede venir tranquilamente y hablarle despacio a las personas que ellos le van a entender. Usted hablando despacio, muchas personas que le van a entender. Claro, lo que yo le recomiendo es que pueda, antes de salir, antes de viajar aquí a Brasil, es que pueda estudiar el portugués. ¿Por qué? Porque el portugués le va a facilitar mucho más la llegada aquí a Brasil. Pero si usted es una persona mayor que de repente se le dificulta, véngase de igual manera, señores, que aquí le van a entender. Rafucho, ¿con cuánto dinero yo me puedo ir? Bueno, como le estoy diciendo, si usted es una persona sola, yo le recomiendo que se venga con 500 a 1000 dólares. Así sencillo. Si te vienes con 500, va a ser un poco fuerte, porque no te va a alcanzar para mucho. Si te vienes con 1000 dólares, ahí está el promedio. Estoy hablando de una persona sola. Pero si te vienes con 2000 dólares o 3000 dólares con tu familia, es un buen billete para poder llegar aquí a Brasil y poder establecerte. Poder encontrar un alquiler bien y hacer un buen mercado mientras sacas tu documento y consigues un trabajo. Así que, señores, es sencillo. Y como siempre se lo digo aquí en mis videos, mientras más dinero traigan, es mejor. ¿Por qué mejor? Porque así usted no va a pasar mucho trabajo. ¿En qué sentido? En alquiler y comida. Así que agarre ese dato. Y bueno, mi gente, espero que puedan agarrar todos estos consejos para que puedan llegar aquí a Brasil. Ya saben que si usted es una persona sola, puede venir de 500 dólares a 1000 dólares. Siempre recomiendo que se venga con más. Si usted es una persona que se viene con toda su familia, amigo, te recomiendo que te traigas 3000 a 5000 dólares. Mientras más dinero te traiga, mejor. ¿Por qué? Porque no vas a pasar trabajo, señores, para alquilar y para la comida, mientras te movilices sacando tu documento. Espero que le quede bien claro aquí en este video. Si tienes alguna duda, escríbemelo aquí en los comentarios que yo te responderé. Pero esta es una pregunta que me han hecho mucho aquí en mi canal de YouTube. Otra cosa que le quiero hablar aquí en el video es que muchas personas mayores me están haciendo este tipo de preguntas. Rafucho, tengo 50 años, tengo 70 años, pero Rafucho, todavía me siento fuerte y me siento capacitado para yo trabajar. Bueno, mi gente, si usted es una persona de esas que, a pesar de que ya tiene una mayoría de edad avanzada, siempre le recomiendo que si usted tiene salud, véngase. Si usted tiene salud, véngase, porque con salud aquí usted se le van a abrir las puertas a trabajo. Señores, es increíble la cantidad de trabajo que se consigue y lo más lindo, diría yo, es que dan la oportunidad a las personas mayores. Como hay venezolanos trabajando en supermercados, en tiendas, en empresas. Me he quedado sorprendido aquí con Brasil, porque Brasil, señores, le abre las puertas no solamente a los jóvenes, sino también a las personas mayores. Ese es un punto positivo que yo tengo aquí de Brasil. Ahora, ¿cómo usted consigue trabajo? Porque muchos me han hecho, Rafucho, pero es que yo no sé el idioma y soy una persona mayor y se me da dificultad aprender el idioma. Amigo, si usted viene con fe y viene con esas ganas de trabajar, les aseguro que aquí van a aprender, aunque sea lo básico del portugués, y lo va a ayudar a usted a conseguir un buen trabajo. Así que si usted es una de esas personas que está viendo este video y una persona mayor y todavía tiene salud y tiene fuerza para trabajar,
véngase con los ojos cerrados, porque aquí se le dará la oportunidad, se los aseguro 100%. Y estoy hablando, bueno, no sé cómo serán las otras ciudades, estoy hablando aquí en Criciúma, en Santa Catarina, pero yo sé que en toda Santa Catarina hay trabajo para las personas mayores, porque, señores, uno de los mejores estados para vivir es Santa Catarina. Así que tienen ustedes, como personas mayores, también tienen la oportunidad de venir aquí a Brasil y empezar de cero. Y lo mejor de todo, a trabajar, siempre y cuando saquen su debida documentación. Eso es muy importante, señores. Así que yo siempre hago hincapié en la documentación. Si vénganse con la intención de sacar su documento, porque si es un documento, usted no va a poder sacar cuentas bancarias, usted no va a poder trabajar, usted no va a poder estudiar, usted no va a poder comprar un carro, usted no va a poder comprar una casa, usted no va a poder hacer nada, señores. Así que agarren mi consejo. Y ya saben, mi gente, véngase con más dinero. Mientras más dinero se venga, mejor usted le vaya aquí, para poder llegar y poder trabajar. Y bueno, amigos, espero haberte aclarado todas estas dudas. Si tú eres esa persona que te hace esta pregunta de cuánto dinero debo llevar, ya sabes que hice este video para responderte a esa pregunta. Y en esta oportunidad te invito a que te puedas quedar aquí en mi canal de YouTuber. Si eres nuevo, ayúdame a seguir creciendo aquí en mi canal de YouTuber. Ya somos casi 14,000, señores. En verdad estoy inmensamente feliz por el apoyo que estoy recibiendo de ustedes aquí en mi canal de YouTuber, porque cada día se suman más suscriptores aquí en el canal. Y en verdad, señores, que eso es lo que me ayuda a hacer este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque me ayuda a crecer a mí como persona y me ayuda a crecer aquí en mi canal de YouTuber. En verdad que mil gracias a todos ustedes que están llegando aquí en mi canal de YouTuber. Me están apoyando con sus comentarios, con sus manitos ahí también, y lo mejor de todo, con su suscripción, que es totalmente gratis. En verdad, bendiciones para ti, donde quiera que estés. Mil gracias por apoyarme aquí en mi canal de YouTube.